Me llamo José Marcos Resola y les voy a presentar una unidad de asesoramiento al equipo técnico sobre el aprendizaje cooperativo. Este asesoramiento es un ámbito de trabajo que realizan los orientadores de educación secundaria en el apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. Nosotros hemos optado por una necesidad de modificar, de innovar en metodología partiendo de la realidad educativa en la que nos encontramos. Creemos que un asesoramiento no sentido o un asesoramiento impuesto, pues lógicamente no va a realizar innovación o cambio, sino que va a resurgir obstáculos y bloqueos en el camino. Yo le quiero mostrar al equipo técnico un poco para una serie de datos para que en conjunto reflexionemos sobre los beneficios que nos reportaría la incorporación de la metodología cooperativa en nuestro centro y en nuestra aula. En primer lugar, le vamos a mostrar los resultados académicos que hemos tenido en el curso pasado a través de los indicadores homologados que se obtienen en la memoria de autoevaluación. Queremos pues comprobar que los primeros cursos de la ESO y los primeros cursos del bachillerato, lógicamente tenemos un rendimiento académico por debajo de la media de los centros de nuestro entorno y de la media de los centros de la provincia. Creemos que es importante que a nivel de departamento didáctico se haga una reflexión sobre cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje y para ello podemos contar bien con un cuestionario que le ofreceremos a los departamentos didácticos, como también un análisis de las opiniones que los alumnos han vertido sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en la memoria de trimestre, donde a través de un cuestionario anónimo pues le hemos preguntado sobre la área, la metodología, el rendimiento, el clima de aula, la colaboración entre compañeros, etc. ¿Por qué es importante trabajar el tema del aprendizaje cooperativo? Pues en primer lugar tenemos un sistema educativo que tiene unos grandes principios y fines, que es la escuela inclusiva. Indiscutiblemente que para llegar a una escuela inclusiva necesitamos apoyarnos en metodologías que favorezcan el aprendizaje cooperativo. No podemos hacer una escuela inclusiva si el alumno es el que se adapta al sistema educativo, si la elección magistral es el arma habitual de trabajo en nuestra aula. La metodología basada en el trabajo cooperativo también constituye en sí una medida de atención a la diversidad, es decir, que si no lográsemos que a nivel de centro hubiese un cambio metodológico, pues en ciertas áreas o niveles, un poco también para consolarnos, podríamos desarrollar como experiencia piloto este cambio metodológico. La importancia del aprendizaje cooperativo lo encontramos en la orientación metodológica que la Consejería de Educación ha establecido en el Decreto de Educación Primaria y también entre los objetivos generales de la etapa de la educación secundaria obligatoria. Esta metodología, lógicamente, tiene que venir de la mano de un proceso de formación y ese proceso de formación está reconocido como uno de los derechos que tiene el profesorado y recogido en el ordenamiento legal de la orden del 327 del 2010. Como les he comentado, los destinatarios de esta unidad sería el equipo técnico de coordinación pedagógica y el responsable de la implantación de esta unidad, pues lógicamente es el orientador del centro, tanto de primaria como secundaria. Trabajar por metodología cooperativa pues también contribuye al desarrollo de los planes, programas y proyectos de un centro educativo. En concreto hemos hecho una selección de los principales proyectos a los que favorecería la implantación de una metodología cooperativa. En primer lugar hablaríamos del bilingüismo. Recibir enseñanza en una segunda o tercera lengua extranjera pues requiere de una metodología que permita oír, hablar, escuchar al alumnado. El trabajo cooperativo favorece la comunicación entre los alumnos. El plan de incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en los centros educativos, pues con el uso de metodologías cooperativas continuamos su desarrollo e implementación.
Si trabajásemos por metodologías cooperativas, indiscutiblemente que mejoraríamos la convivencia en el centro. Como no, contribuiríamos a la igualdad entre hombres y mujeres y, lógicamente, para hacer un aprendizaje, para enseñar aprendizaje cooperativo, el profesorado debe formarse en aprendizaje. Podríamos realizar esta formación dentro del propio centro o podríamos utilizar las dependencias e instalaciones que los centros de profesores nos ofrecen. Para que esta metodología cooperativa no quede en una isla o en un reducto, es necesario que la insertemos en los documentos que constituyen nuestro trabajo, en concreto el proyecto educativo. Y dentro del proyecto educativo hay una serie de apartados donde la metodología cooperativa debería insertarse y de alguna manera debería constituir la bandera de trabajo en nuestro centro. Hablamos de las líneas generales de actuación pedagógica. Está clarísimo que no hay una metodología unívoca magnífica, es necesario utilizar diferentes metodologías. Hoy asistimos al desarrollo de las competencias clave en la educación y tan importante es trabajar cooperativamente como trabajar por proyectos, como trabajar en el aula invertida, como trabajar a través de la gamificación. Consideramos que la forma de atender a la diversidad exige cambios metodológicos y ese cambio metodológico puede venir de la mano del aprendizaje cooperativo. Y todo quedaría de alguna manera en nada si estas propuestas no quedasen recogidas dentro de las programaciones didácticas que los equipos de ciclo deben confeccionar. ¿Qué es lo que nos pretendemos con esta unidad de asesoramiento? Bueno, pues que nuestros compañeros alcancen una buena comprensión de los fundamentos y estrategias de qué es el aprendizaje, diseñen estrategias para desarrollar el aprendizaje cooperativo en el aula, analicen el papel que tiene el aprendizaje cooperativo dentro de la atención a las capacidades, intereses y motivaciones, se inserten adecuadamente en el centro, no solamente dentro de documentos, sino que se desarrolle en el aula, generarán conocimiento útil al profesorado, establecer una interacción entre los sistemas de aprendizaje y las estrategias colaborativas para la mejora de la convivencia, estimular la inquietud por innovar en el campo del aprendizaje cooperativo y la resolución de los conflictos y aprender dentro de un contexto de colaboración. Creemos que esta formación, si la realizamos codo con nuestros compañeros, con procesos de lectura, de resumen, de síntesis, de confrontación, sería mucho más beneficiosa que una formación desde fuera por expertos y alejada muchas veces de las necesidades. Los contenidos de este asesoramiento, pues a grandes rasgos son el aprendizaje, la fundamentación, la metodología, cómo vamos a llevar a cabo si asumimos el compromiso de desarrollo del aprendizaje cooperativo, conocer diferentes estrategias, técnicas y actividades que hay y lógicamente encuadrarlas dentro de las programaciones de aula. Lo primero que propondríamos en la ETCP pues sería el visionado. Podríamos apoyarnos en una película como La clase y dentro de ese visionado podríamos analizar qué papel hace el alumno, qué papel desempeña el profesorado y podríamos anotar si han habido tiempos muertos. Sobre ese visionado, pues a su vez podríamos utilizar lo que es la Benjamin, la estructura de aprendizaje. Podríamos detenernos en si en esa clase hay una estructura de actividad individualista, competitiva o cooperativa y lógicamente cuáles son las finalidades de esa estructura de aprendizaje, sea un aprendizaje con interdependencia positiva o negativa o no existe ningún tipo de interdependencia. Sería interesante también que a nivel de equipo técnico reflexionásemos y mostrásemos también a nuestros compañeros a través del apoyo de infografía qué diferencia hay entre un aula tradicional y un aula cooperativa. Aquí les presento una infografía que utilizaríamos en nuestra presentación. Factores que favorecen, que potencian un aprendizaje cooperativo, factores que lo dificultan, tanto para los docentes como para el alumnado. Es una infografía del malogrado Pere Pujolar, que nos dejó este verano pasado. Le explicaría a nuestros compañeros qué es el aprendizaje cooperativo. Le podríamos definir de una manera clara, rápida y directa qué es aprender juntos para alcanzar objetivos comunes, que exigen que haya una interdependencia, necesitamos de los demás para alcanzar los objetivos, que requiere una interacción cara a cara,
que exige el desarrollo de una autonomía y responsabilidad individual del alumno, que requiere la utilización de diferentes técnicas y que hay tanto una evaluación individual como grupal. ¿Qué se ha observado en las aulas que trabajan cooperativamente? Pues que hay mayor salud mental, que hay relaciones más positivas, que mejora el rendimiento y hay mayor productividad. La pregunta del millón, la conformación del grupo. ¿Cuánto? Pues los teóricos nos aconsejan que debe haber entre 2 a 4 alumnos y que debe ser una composición heterogénea, tanto en capacidades como en intereses y motivaciones. Para que todo no sea imagen, para que todo no sea palabra, pues hemos recopilado una serie de vídeos donde se les presenta de una manera muy gráfica, muy multimedia, cuál es el aprendizaje, cómo es el aprendizaje cooperativo, presentaciones que mostraríamos a la ETCP para que vean cómo es el aprendizaje por parte del profesorado, cómo debe ser el proceso de formación y cómo explicar al alumno que vamos a trabajar de manera cooperativa. Habéis visto que en los últimos días nosotros hemos reorganizado los grupos, ¿de acuerdo? Los grupos no están dispuestos a la sala, ya lo comenté en una tutoría anterior. Entonces, los grupos están estudiando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí le hemos hecho una recopilación de las principales técnicas que hay en estrategias y técnicas del aprendizaje cooperativo a través de un vídeo. Es de la Universidad de Murcia y aquí explica sobre qué es el aprendizaje cooperativo, sus posibilidades y sus límites. Esta es una imagen de cómo podríamos ubicar los distintos grupos, dependiendo de su composición, con 3 alumnos o de 4 alumnos, en una estructura de aula. Si estamos de acuerdo en realizar el aprendizaje cooperativo, lo primero que deberíamos crear es conciencia de grupo. Les mostraremos diferentes técnicas que hay para crear dicha conciencia en los grupos. Hay una dinámica conocida como el juego de la NASA, donde despiertan al alumno la necesidad de trabajar en grupo, y luego hay diferentes técnicas que favorecen que el alumno se conozca, se comunique y vea la importancia de que los demás nos ayudarán a trabajar. Es la técnica de la pelota, la técnica de la entrevista, etc. Después le enseñaríamos a nuestros compañeros del equipo técnico diferentes técnicas cooperativas simples, lápices al centro, el lápiz giratorio, y complejas, la tutoría entre iguales, la TED Student, el STAP, el rompecabezas, etc. Luego le enseñaríamos a los alumnos a trabajar en equipo. Entonces lo primero que deberíamos hacer es constituir un equipo, lo que se llama equipo base, donde incluso haríamos un avatar que representase a dicho equipo base, crearíamos el cuaderno de equipo base y asignaríamos dentro de cada equipo pues unas funciones que entre ellas sea la de dinamizar, la de secretario, etc. Aquí le hago un mapa mental de muchísimas técnicas y estrategias de aprendizaje cooperativo. Algunas las documentaremos por escrito, otras les mostraremos vídeos. Aquí hay un montón de vídeos que explican cómo se pone en marcha en el aula cada una de las técnicas cooperativas. Y yo creo que para finalizar este apartado, pues podríamos hacer, apoyándonos en Padlet, en una tecnología del aprendizaje, un artefacto digital, pues entre todos los miembros del equipo técnico de organización pedagógica, una anotación sobre las principales dudas que hemos tenido en la conceptualización del aprendizaje y la implantación del aprendizaje cooperativo en el aula. La siguiente fase de este asesoramiento, pues le mostraríamos a nuestros compañeros cuáles son los elementos de una unidad didáctica cooperativa, hablaríamos de cuál es la función del docente dentro de una aula cooperativa, explicaríamos cómo sería una unidad paso a paso
Y por último terminaríamos dentro de la ETCP hablando, bueno, pues de la ventaja, los inconvenientes, los requisitos, la demanda y los recursos que nos requiere este aprendizaje cooperativo dentro del centro. Si apostásemos por desarrollar el aprendizaje cooperativo en el aula, es indiscutible que habría que formar, nos tendríamos que formar durante un curso académico que yo le he denominado año cero dentro del centro educativo en todo lo que hemos visto de manera tan sucinta. Y por último, si apostamos por el aprendizaje cooperativo, es indiscutible que requiere que incluyamos dentro de nuestra memoria de autoevaluación la necesidad del trabajo. Por último, les voy a mostrar los indicadores que voy a utilizar para evaluar mi propio asesoramiento, ¿no? El debate que he generado, si he creado opinión y juicio a raíz de la información que he aportado, si he logrado que se hayan establecido acuerdos dentro de la ETCP y si lo más importante, si he generado reflexiones